Tal, estimados? Esperando se encuentren bien. Vamos a continuar con este curso de administración financiera. En este momento vamos a tocar el último tema, que vamos a dividirlo en dos o tres partes que tienen que ver con los métodos financieros para la evaluación de proyectos. ¿A qué se refieren los proyectos? Los proyectos son cualquier elemento en el que se pone una planeación y determinado tiempo y se destinan recursos para obtener algún objetivo, algún resultado. Normalmente en finanzas pues hablamos de proyectos que son, tienen que ver con generar inversiones, y las inversiones pues son aquellas en las que se pone dinero, se pone un capital y se espera recuperar ese capital invertido más una ganancia, aunque proyectos puede haber de muchos tipos, ¿no? Pero en este caso nos referiremos en específico a estos. Cabe resaltar que no siempre hay que poner dinero, podemos hacer proyectos para hacer ahorros y en este caso lo que vamos a hacer es pues utilizar menos recursos, ¿no? Y estos también estarían dentro de la esfera financiera. Dentro de los métodos que se utilizan para hacer estos análisis hay dos grandes tipos: los que no consideran el valor del dinero en el tiempo y los que sí lo consideran. ¿Por qué el valor del dinero en el tiempo? Porque como ustedes saben, el dinero está ante una depreciación continua por los efectos de la inflación o el aumento generalizado de los precios y por lo tanto, pues el poder adquisitivo del dinero pues se va perdiendo conforme va transcurriendo el tiempo. ¿Habría que considerarlo esto en el análisis, sí o no? Obviamente siempre hay que considerarlo. Entonces, ¿cuál es el propósito de tener métodos que no lo consideran? Pues porque son métodos que se realizarían primero y si te parecen más o menos buenos números, pues continúas con los otros. Si no, pues ya ni siquiera ese proyecto habría que replanteárselo. Y lo digo así porque si no consideras la pérdida de valor del dinero y ni así es rentable, pues entonces cuando lo consideres menos lo va a hacer. Bueno, el primero se llama periodo de recuperación de la inversión o tiempo de recuperación de la inversión, también conocido como payback, es decir, el tiempo en el que regresa se te paga la inversión. Hay que considerar que el tiempo estamos hablando de tiempo, no de dinero, y no estamos hablando de utilidades, solamente estamos hablando cuánto tiempo, si yo puse 1.000.000 de pesos, en cuánto tiempo regresa ese 1.000.000 de pesos. Obviamente el criterio aquí es que entre menos tiempo es mejor, entre menos tiempo menos riesgo. Recuerden que un proyecto que requiera de más tiempo, pues va a incurrir en más riesgos. Y bueno, pues lo que pasa a medir son los llamados flujos netos de efectivo o el dinero que vas a recibir por utilidades a través del tiempo después de la inversión para saber en cuánto tiempo estos flujos te permiten recuperar el dinero que invertiste al inicio o en el llamado año cero. ¿Y qué son esos flujos netos de efectivo? Pues para ello lo que se tiene que hacer es realizar los estados financieros pro forma, en específico el estado de resultados, y entonces ir estimando cuáles van a ser las utilidades que tendríamos al final del año 1, al final del año 2, al final del año 3, etcétera, ¿no? Considerando que todas las inversiones se hacen en el llamado año cero, es decir, antes de que arranque el proyecto. Haces la inversión en el año cero y empieza a transcurrir el tiempo y luego en un periodo pues, estándar, que normalmente se utilizan los años, pero podrían también ser meses o incluso días, tú vas a decir cuántos días, cuántos meses o cuántos años me está tomando para obtener la recuperación del dinero que invertí en el año cero. Hay que considerar también esto, cuando nosotros tenemos estados de resultados, recuerden que en el estado de resultados se puede restar y se debe restar la depreciación, que son las depreciaciones, la pérdida de valor de los activos fijos por el uso o por la obsolescencia,
Y esto se considera una deducción autorizada, es decir, tú lo puedes ir restando y con eso disminuyes el resultado. Lo mismo con los activos diferidos u otros activos, los cuales se van amortizando y también puedes ir restando. Pero hay que considerar que a final de cuentas, cuando yo quiero saber en cuánto tiempo recupero la inversión, estos elementos que se llaman partidas virtuales, como revisamos en el flujo de efectivo, no deben ir restadas, porque al final no es dinero que esté saliendo realmente, ¿sí? Entonces, cuando llamamos flujos netos, lo de neto quiere decir lo real, pues ¿cuál es la cantidad real que te queda de efectivo? Ah, bueno, pues el dinero sin quitarle, sin quitarle las partidas virtuales. O lo que se hace es esto, cuando tienes ya la utilidad neta, luego le sumas la depreciación, la amortización o reservas que se generaron y que restaste, pero al final no salieron, también llamadas provisiones, y entonces tienes el flujo neto de efectivo, o sea, la cantidad real de efectivo que se generó al final de determinado periodo. Aquí hay una fórmula para calcularlo que dice que el periodo de recuperación divides la inversión entre el flujo de efectivo real. Solo que esta fórmula pues nos sirve solamente cuando los flujos fueran iguales a través del tiempo, lo cual pues es muy raro que se dé, ¿no? Y bueno, aquí viene, se los dejo esto del procedimiento del cálculo y vamos a hacer el ejercicio antes de revisar las ventajas. Miren, aquí yo tengo un ejercicio con el que vamos a practicar. Tienen dos proyectos. Dice que en ambos se hace una inversión inicial de 1,000 pesos. Supongan que estén miles o millones. Y que tenemos dos proyectos, el A y el B, que en el periodo del 1 al 5 generan este tipo de flujos, ¿no? Entonces voy a poner por aquí proyecto A. Y lo primero que voy a poner es el tiempo. Recuerden que hay un momento en el que se hace la inversión al inicio y ese le llamo año 0. Y luego voy a poner la inversión inicial, los flujos netos de efectivo y el saldo acumulado. Vamos a ver cómo es esto. ¿Cuánto es con lo que la inversión inicial? Pues dice que son 1,000, pero recuerden que en términos de flujo, las salidas se capturan en negativo. Obviamente después de esto ya no hay inversión inicial, esa solamente se da al principio. Y los flujos netos de efectivo no ocurren en el año 1, sino que ocurren a partir del final del 1, 2, 3, 4 y 5. 200, 300, 300, 200 y 500. ¿Y qué es esto del saldo acumulado? Pues lo que quiero saber es la inversión inicial más los flujos netos. ¿Con cuánto inicio? Pues con 1,000 negativos, ¿no? Lo que salió. Ahora, ¿qué pasa al final del año 1? Pues que tengo estos 1,000 más los flujos netos, menos 1,000 más 200. Al final del año 1, mi saldo acumulado es menos 800. Ya no me faltan los 1,000 completos, me faltan 800 porque tuve 200 de flujo neto de efectivo. Y lo copio la fórmula hasta acá. Y fíjense que llega aquí un momento en el que estoy en ceros. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el cero? Quiere decir que
al final del año 4 alcancé la recuperación porque ya no estoy en negativo, estoy en ceros. ¿Y qué pasa al final del año 5? Pues que tengo ganancias. Este dinero está en negro. Lo voy a poner aquí un ladito, en una gráfica para que vean cómo se ve. Insertar. Vamos a utilizar una de línea. No, siempre no, de línea no. Creo que sería mejor una de dispersión. Si gustan le ponemos aquí tiempo de recuperación de la inversión, periodo, sin olvidar que estos que están aquí nomás le voy a poner a este que se llaman años. O sea, el año 1, el 2, el 3. Y voy a agregar aquí también el saldo para que vean, ¿no? En el año 0, cuando empiezo, estoy en menos 1000, en el 1, menos 800, en el 2, menos 500, en el 3, menos 200, en el 4, 0. Y entonces estoy pasando, dejando los negativos para, a partir de aquí, ir a los positivos. Voy a hacer lo mismo con el proyecto B. Lo voy a copiar. Más que se va a llamar B. Le voy a poner otro colorcito para que no se confundan. Y la inversión inicial es la misma, 1000, pero los flujos no. 600, 300, 300, 200 y 500. ¿Sí está bien? Así mira. Noten algo. En el 0 estoy en menos 1000, en el 1 menos 400, en el 2 menos 100, pero en el 3 pues ya estoy en el 200. O sea, quiere decir que en el 3 ya recuperé la inversión y más. Lo mismo que pasó acá. Aquí, ¿qué podría decir? Pues en este yo diría que el tiempo de recuperación de la inversión lo puedo ver en la gráfica, son 4 años, ¿no? Exactitos. A los 4 años estoy aquí en 0. Pero acá no sucede eso. Ya cuando estoy al final del año 3, ya recuperé y más. Voy a ver la gráfica, a ver cómo se ve. Insertar, dijimos que era de dispersión. Ponle otro colorcito. Le ponemos también las cantidades. Y le voy a poner aquí que el eje año. ¿Cuándo recupero la inversión? Pues cuando atravieso el año, cuando atravieso el 0.
términos de dinero.